decir, la tasa real positiva es astronómica, están desesperados, se están jugando un pleno nada más, van al casino, si les sale bien la elección bien, si no, todo el mundo sabe que van a una situación completamente distinta. Puede pasar cualquier cosa, pero no que el dólar toque el techo de la banda, porque si eso ocurre estás en un escenario de crisis total, aún mayor, y justamente está la banda para que el dólar no toque el techo de la banda, ¿no? Muchachos, está bien que quieren ir a buscar el Nobel de Economía, me parece que no les van a dar el Nobel de Economía, pero aún que le fuera bien, nunca les van a dar el Nobel de Economía. Entonces no traten de reinventar las cosas, ¿no? Dar vuelta a la cosa. ¿Qué tienen en común estos tres países que tienen el riesgo país más alto de todo el resto? ¿Qué tienen en común? Sí, que no tienen reserva. Claro. Bueno, entonces, vos no quisiste acumular reservas. Está bien, todo el mundo te decía, che, pero pará, los únicos momentos donde bajó fuerte el riesgo país es donde el Banco Central compraba y acumulaba reservas. No lo quisiste hacer. Bueno, perfecto. Ahora, después empezás a tener teorías extrañas respecto a cómo fijás la tasa de interés y los agregados monetarios y creás una teoría en base a tu consultora privada, al punto Anker, junto con Furiase y Bausili, que los tres eran de la misma consultora, de Caputo, y le explicás a la gente por qué si pasa una cosa está bien y por qué si pasa la otra, que es lo que te debería preocupar, también está bien. Entonces gritá los goles en todos lados, ¿no? Si refinanciás la deuda, perfecto, porque hay confianza, refinancian la deuda en pesos, y si no la refinanciás, punto Anker. No, perfecto, porque hay demanda de crédito, te están pidiendo los bancos los pesos para prestarlo al sector privado, ¿no? Y de pronto te asustás de todo eso, cambiás lo de agregados monetarios, que es obvio que va a ser un esquema de tasa de interés más alta, un esquema que todos dicen, bueno, che, pero mirá, la Argentina con la volatilidad que tiene, lo mismo, lo haces y después nadie entiende nada. Digamos, nadie entiende nada en el sistema financiero, nadie entiende nada de los bancos, nadie entiende nada de lo que estás haciendo. Entonces, en ese contexto, qué sé yo, me parece que el equipo económico, lo que vos decís, Martín, dice, bueno, no me preocupa nada porque no voy a dejar un peso en la calle. Che, y con los bonos en peso, ¿qué haces? Estatizás directamente el sector privado, el sector bancario. Digamos, porque tenés renovaciones, ¿viste las renovaciones que tenés? Por delante. Entonces todos te decían, che, mirá, la verdad que tratá de marcar un sendero y demás, porque vos apretás todo, estallás la tasa, pero en un momento, ¿no? Lo de la tasa es que la codicia le gane al temor. Pero en algún momento, cuando la tasa es muy elevada y no te sirve para anclar expectativas, porque forma parte del temor. Dice, che, esto es tan loco, tan desesperados, están con una tasa positiva, no sé, poner la tasa en el 100%. Bueno, pero tienen 20% de inflación. Están más desesperados de como estaba Macri, que tenía 100% de tasa, pero tenía 50% de inflación. Es decir, la tasa real positiva es astronómica. Están desesperados. Se están jugando un pleno nada más. Van al casino, si les sale bien la elección bien, si no, todo el mundo sabe que van a una situación completamente distinta. Entonces, bueno, es un poco esto lo que decís, Martín, digamos, de que se da vuelta la situación, que si vos no marcás bien el camino, y bueno, después atenete a las consecuencias, ¿no? Sí, igual yo creo que el escenario en el que el gobierno le va bien en las elecciones y el programa económico se reencausa con algún ajuste, ¿no? Pero el escenario donde no colapsa el gobierno sigue, digamos, sigue existiendo. Tampoco, sí. Hagamos un poco de... Está bien, Martín, pero pará. Porque, pará. Me quedó el pará. A mí me enganché porque es lo que te había dicho, después me dispersé con todo lo que habíamos hablado. Pará. Cuando Fantino dijo lo que dijo, porque había hablado con Caputo, no había ni existido ni todas las leyes estas en contra, pues no sabían que iban a negociar, tenían margen para negociar, y mucho menos no existía español, más allá de que algunos dicen que lo de español el gobierno ya lo sabía, porque le venía cantando, como contamos ayer, a todo el mundo que había coimas con la droguería y con la Suiza Argentina en el sistema de salud, y que le venía diciendo a todos que había ahí un mecanismo de recaudación del cual no quería participar y por eso lo habían dejado de lado, y que en algún momento, es más, hay algunos dicen que esto había llegado ya
la agencia, a la AFI, a la agencia de inteligencia, y en vez de prevenirlo lo dejó pasar porque comparte la interna entre Caputo y Karina Milei, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que ahora puedes decir, bueno, che, mirá lo que está pasando, pero hace un mes y medio cuando dijo eso Caputo, cuando dijo eso Fantino, que le había dicho Caputo, el gobierno no estaba en esta situación, Martín. No. Seguía sacando pecho y basureando a todo el mundo, a los bancos, a los financistas, al FMI, a los empresarios, a los políticos. Le decía a todos, rata, yo soy un campeón, tengo la aposta, pero sé que... ¿Entendés lo que te quiero decir? Ahora el gobierno puede decir, ex post, mirá lo que me está pasando. Todo esto es porque me votaron todo en contra la semana pasada y aparece este españolo que trata de destituirnos. ¿Viste el término que usó Milei, como usaba Cristina los 2 últimos años de su gestión? Pero, de nuevo, me parece que hay que retrotraerse a que si el gobierno... Todo el mundo sabía, todo el mundo no entendía cómo el gobierno se iba a adentrar en el segundo semestre sin reservas, cuando se iba a estallar la dolarización electoral. El gobierno creo que pecó y subestimó el problema en un primer momento, pecó optimista, dijo que se había recuperado la demanda de dinero, que el punto anchor, que cuando no te roleaban la deuda a los bancos es porque había una recuperación de la demanda de dinero, y sin embargo estamos con una suba del dólar desde los 1100, desde mediados de junio, mucho antes de que estallara todo esto, ¿no? Y en 3 meses de levantamiento del cepo para personas físicas, no para empresas, te compraron 9.000 millones de dólares. Entonces, me parece que el gobierno en algún momento pensó, porque la idea del gobierno no era llegar a la elección atajando penales con el dólar, con la inflación en 2% y las tasas en el 80-90%. Esa no era la idea del gobierno. Y yo creo que llegás a esta situación, puede ser que esto sea la frutilla del postre españolo, pero esto viene de antes. Sí. Martín, no eclosión. Vos lo que estás diciendo ahora, Martín, es algo más grave, digamos. Vos estás diciendo, bueno, ahora se desbandó todo, las expectativas están desancladas totalmente, ahora estamos como si fuera una corrida cambiaria, eso es lo que estás diciendo, una corrida al dólar. Sí, es una corrida que no va al dólar directamente, me parece, sino que se esparce en varios frentes, porque la verdad que la situación monetaria está ajustada de manera tal que es difícil que haya una corrida hacia el dólar nada más, porque es verdad que hay una base monetaria bastante chica, los bonos en pesos están... Mira, por poner una referencia, un bono que existe ahora y que existía en el gobierno anterior, un bono SER como el TX26, está rindiendo mucho más, 50% más, de lo que rindió en el evento llamado Pellegrini Crash en junio del 2022 que precipitó la salida de Guzmán. Para explicar, cuando rendís, decís que el precio está por debajo de esos momentos. Claro, sí, se calcula. Sí. Ese bono está menos demandado, cayó el precio y por eso, dado el precio de ese bono, si lo compras ahora y esperás hasta su finalización, el rendimiento, es decir, la tasa de retorno que ese bono te da es más alta de otros momentos de crisis. Sí, otros momentos, por ejemplo, en junio del 2022 ocurrió un evento crediticio que fue específicamente de la curva de bonos en pesos que se destruyó de un día para el otro y terminó precipitando la salida de Guzmán. Eso fue en junio 22. Bueno, el bono que podemos tomar de referencia está mucho peor que en ese momento. Crisis total del gobierno de Alberto Fernández. Se fue Guzmán peleado con la Cámpora, al mismo tiempo iba a llegar en un fin de semana a Massa. Lo bochan a Massa, Cristina lo bocha a Massa, Massa se enoja, algunos dicen que le da cuerda para que su sucesora, que no sé si la metió, la acercó Scioli o Cristina misma, que era Batakis, dure un mes, es decir, un mes de crisis total. El gobierno sale a decir, el intendente de Avellaneda, que no sabía, tenía miedo de llegar a fin de año, si llegaban como gobierno, y después llega Massa, ¿no? Al gobierno. En ese contexto, los bonos en peso, decís, no rendían tanto como ahora. Habían llegado a rendir inflación más 20% en ese momento. Sí.
Después, en las elecciones de 2023, cuando Milei todavía estaba con el libreto de la dolarización, uno de los argumentos que se hablaba en el mercado es si hay una dolarización, los bonos en pesos se van a destruir. Sí. Entonces, había como Milei le fue bien en el balotaje y demás, antes de que Milei ganara, cuando después vino Caputo y demás, y él cambiaron de plan, pero cuando él todavía estaba con lo de la dolarización, y parecía que iba a ganar o tenía chances, los bonos en pesos se destruyeron otra vez con el argumento de que con la dolarización iban a colapsar. También fueron a rendir un 20% más inflación, como en el momento de Batakis y demás. Ahora rinde 30 y pico por ciento eso, o sea, más del 50% adicional a lo que rindió en esos momentos. O sea, si miramos la curva de pesos, está en una situación de deterioro superior a las que alcanzó en el gobierno anterior. Entonces, por eso te digo que, está bien, toda esta corrida financiera en general no se está canalizando todo a través del dólar, porque evidentemente está bastante trabado ese mecanismo, a propósito con la suba de encajes y demás, pero esa corrida se reparte en distintos frentes. La tasa de interés volada, la curva de dólar futuro por arriba de la banda cambiaria, el riesgo país subiendo rápidamente, las acciones desplomando. O sea, es como un deterioro generalizado de todas las variables. Sí. Yo lo que te planteo, cuando vos recordás y traes a cuento la infidencia de Caputo, en su momento dijimos, puede pasar cualquier cosa, pero no, porque decía, Fantino también decía que Caputo le había dicho el dólar tocando el techo de la banda. Puede pasar cualquier cosa, pero no que el dólar toque el techo de la banda. Porque si eso ocurre, estás en un escenario de crisis total, aún mayor. Y justamente está la banda para que el dólar no toque el techo de la banda, ¿no? Entonces, y es más, te diría, en este nivel de dólar, 1.360, ponele el mayorista, la banda está en cuanto, en 1.450. Sí, un poquito más, 1.460 casi, sí. Pero ¿eso cuánto da respecto al... 7%, bueno. En algún lugar, digamos, en el dólar, no sé, 1.390 y demás, y bueno, ahí va a ser una prueba, porque el gobierno está jugando todo, está diciendo, tengo todas las reservas que me dio el FMI, tengo atrás a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y ponerle que se vaya a 1.390, ¿no? Que haya 5%, ¿no? Que vuelvas a 1.390, no sé, por debajo de 1.400. Y bueno, en ese momento, si el dólar no afloja o no se estabiliza en ese momento, es que, bueno, estás en una crisis total, porque lo que dice Martín, los bonos están rindiendo rendimientos elevadísimos. Es decir, son bonos, algunos cortos, digamos, de 30 días, algunos incluso están anteriores al 26 de octubre. Entonces, bueno, los rendimientos de plazo fijo se fueron a 48% mensual. Para plazo fijo, saber, para el anual, sí, anual. Perdón, anual. No, pero quería ver anuales, pero para plazos fijos, a ver, déjame ver. No, para plazos fijos, bueno, para los grandes, la Tamar, que es plazo fijo grande, ¿no? Empresa, más de 1.000 millones de pesos, 59%, 60%, 59,8%, 60% anual. Para Badlar, 1 millón de pesos, que hoy es un minorista, 53%, perdón, 53%, es lo que te está marcando el Banco Central de plazo fijo promedio. Para más de 20 millones de pesos, la Tamar 20, 55%. Es decir, tasas reales, pero muy positivas, muy positivas. Si con un plazo fijo rindiendo, ¿cuánto? Es 4,5%. ¿No? En ese caso, pero 4%, y la inflación en la mitad, y bueno, no se te rearma un poco la apuesta por el peso, estando nada más que a, no sé, a 5% del techo de la banda, o a 4%, o a 3% del techo de la banda, y bueno, estás en un problema mayor, porque es que no te creen el techo de la banda, ¿no, Martín? Sí, bueno, el dólar futuro lo muestra, pero me parece que más allá del techo de la banda es un desanclaje de todo en general. Sí, es como que la reputación del gobierno, que venía con sus matices
ya había tenido momentos de tensión, pero lo había resuelto de alguna manera. Aquello cuando vino el pico de julio del 24, vino el blanqueo y la acomodó, después vino el fondo y la acomodó. Pero bueno, ahora es medio como diciendo, ¿saben a dónde van? O sea, ¿el programa cuál es? ¿O es el programa llegar a la elección y después, como hay una incertidumbre, decir, hay como que no concuerde lo que dicen y lo que están haciendo? O sea, esto es un plan de corto plazo, pero después, ¿qué viene? Porque la economía sigue, o sea, la Argentina sigue, pero no hay más horizonte temporal que la elección de septiembre. Entonces, no puede funcionar la economía así con ese horizonte tan corto. Y el gobierno se juega todo eso. Y bueno, es binario, ¿no? Como decía Marrín, no hay un matiz ahí. Aunque va a seguir esto de alguna forma, ¿no? En el medio anunciaste, a eso quiero ir, a una nueva suba, anunciaste que hoy en la licitación del Tesoro, bueno, hay una nueva forma, hay una suba de encaje, es decir, sigue cada vez más apretón monetario. Y le permitís a los bancos encajar con una mayor cantidad de bonos. Ahora lo voy a explicar a Milka, es decir, anunciaste, te jugaste otro cartucho hoy, digamos, para poder justamente anclar las expectativas y bajar el dólar. Yo creo que este es un tema de fondo, el tema del riesgo país. Marca, como decían ustedes, que esto se corrió también a la intranquilidad respecto a la deuda en dólares. Bueno, puede subir, pero ojo que cada vez que sube y no tenés reserva en el Banco Central, y puede ser en algún momento también un círculo vicioso, a no ser que tengas un triunfo muy contundente en septiembre y en octubre, porque Martín decía, ojo que ahora en septiembre también tenés que tener un buen resultado, porque si te va mal el 7 de septiembre, ¿y cómo llegas al 26 de octubre? No, ahí, no sé, es como después de las PASO 2019 y en el medio hasta la otra elección que era ingobernable, que Macri tuvo que reponer el cepo, todo, porque... Yo lo que veo, por eso me parece que el gobierno perdió una oportunidad y ahora está en una situación más difícil de la cual no tiene claro cómo salir, pero esto tiene que ver también un poco con las ideas que hay dentro del equipo económico, que Milei tiene por un lado y el equipo económico tiene por otro. Fíjense, esto es lo que mostraba Marul, este es el dólar blue real, ¿no? Que en realidad es el dólar, porque ahora como no tenemos brecha cambiaria, es la evolución de dólar. Dólar a 1.365, y bueno, es un dólar, no es un dólar históricamente alto para Argentina, ¿no? Has tenido dólares más bajos en momentos de mucho atraso cambiario, pero donde había muchos dólares en la reserva del Banco Central, y habían entrado muchos dólares. Fíjense, ahí en los 90, obviamente el blue era lo mismo del tipo de cambio oficial, y bueno, estamos con un dólar a valor de hoy de 900 pesos, ¿no? Entre 900 y 1.000 pesos. Bueno, pero el Banco Central tenía 40.000 millones de dólares en las reservas, ¿no? Y en el 2017 estamos con un dólar en la época de Macri a valores de hoy de 1.200 pesos. Está bien, pero el Banco Central tenía 30.000 millones de dólares líquidos disponibles para intervenir en el mercado, para lo que sea, porque habían ingresado muchos dólares en los 90 por privatización, endeudamiento, tasa de interés elevadas y carry trade en la época de Macri con emisión de deuda del sector público y del sector privado. Entonces, vos ves el dólar promedio, 1.800, y no sé, y el gobierno hablaba de esto, de esta cuestión de, ¿te acordás que empezó a hablar del dólar a... Sí, a mí. Del dólar a 900 pesos? Entonces, para mí se asustaron porque se creyeron su propia fantasía, ¿no? Entonces, pero ¿qué problema había del dólar este? Fíjense el crawling peg. El crawling peg era mantener un dólar hoy ¿a cuánto? Acá a 1.140 pesos, ¿no? Sí. Estás en 1.355. Hasta principio de julio
todos decíamos, bueno, está bien, ¿no decía el gobierno? Miren, subió el dólar, no se trasladó a precio, estamos en una nueva economía. Ahora, claro, el dólar que pensaba el gobierno, si era un dólar de 940, 950 pesos, y bueno, sí, es para asustarse, pero ¿quién creía que este dólar era posible? Ahora, lo que veo es que el gobierno se asusta porque este dólar a 1.365, y bueno, no es un dólar alto, no es un dólar de crisis, ni mucho menos, pero tenés un problema porque el techo de la banda te quedó muy bajito. Y sobre todo, lo que está pasando, ¿no, Martín, con la curva de futuros? Que es como todos dicen, bueno, el techo de la banda te quedó bajo y el dólar la verdad que no está muy bajo. Y a diferencia de otros periodos que has tenido dólar más bajo, ahora no tenés dólar en el Banco Central y tampoco entró una lluvia de dólares que te baje el dólar, ni vaca muerta, ni capitales financieros, inversión directa. Y bueno, todos ven para después de la elección, en algún momento, algún cambio de régimen cambiario. Y eso es lo que te lleva, ¿no, Martín, en noviembre o en diciembre, que la curva de futuro se vaya por arriba de ¿cómo se llama? De la banda superior. De la banda superior que se ajusta solo al 1%. Entonces, yo creo que el problema principal y la trampa en la cual se metió el gobierno es que abusó de la banda. Claro, abusó del esquema original. Y sobrevendió la primera parte de los primeros meses post-cepo, sobrevendió la apreciación como una estrategia de anclar expectativa. Pero bueno, el movimiento que vos sobrevendiste o intentaste forzar, te lo devuelve el mercado. ¿Sí? Cuando salieron en 1200, que era el medio de la banda. Después tardaron hasta junio para volver a los 1200, pero fue forzado porque pusiste la baja de retenciones, todo lo acumulaste ahí. Baja de retenciones, que entren los fondos golondrina, sin parking, colocando deuda, bueno. Hizo todo para que en esos primeros 6 meses el tipo de cambio quede apreciado. Pero ahora el mercado te devuelve el movimiento porque, bueno, no está toda esa oferta y, bueno, y la demanda de pesos tampoco era tal. Y, bueno, y... Lo que quiero decir es que el gobierno exacerbó las expectativas de un dólar baja, obviamente metiendo en el mercado todo el adelanto de la cosecha gruesa, comprando nada más que 1.500 millones de dólares forzado el último mes por el Fondo Monetario, sin acumular reserva, incumpliendo todo, y todo lo que ven para adelante, bueno, estás en el momento de... vos lo mostrabas esto, Amílcar, hoy en Bitácora Pyme, de menor liquidación y se te cayó la demanda de pesos, digamos. Es decir, te están ingresando poco dólar en el mercado cambiario respecto a lo que venían los meses anteriores y entonces estás forzando la máquina, pero forzás la máquina porque lo lógico sería dejarlo flotar un poco. Pero forzás la máquina porque te quedó baja el techo de la banda, ¿no? Entonces... fíjate, ¿no? Estás con la supertasa, estás con la intervención de futuros, estás con la suba de encajes, ahora vas a contar, Amílcar, esta nueva suba de encajes, y yo te diría que en algún momento lo que todos están viendo es a ver si el Tesoro entra a intervenir en el mercado cambiario, ¿no? Sí, ahí. Si pasa de los 1.400 y el que vende es el Tesoro, que tiene depósitos y hasta ahora no ha vendido, ¿no? Por suerte. Ahí tienes 1.700 millones. Sí, lo lógico sería antes que entre el Banco Central, que entre el Tesoro al menos, un poquito antes, porque si no se encenderían todas las alarmas, ¿no? Con el Banco Central. Sí. El tema es, bueno, tampoco no hay mucho margen, ¿no? O sea, el Tesoro tiene, pero también tiene obligaciones, tiene que cumplir con otros objetivos. Bueno, en realidad en un esquema que hace mucho ruido, bueno, tendrían que usarlo antes de usar el Banco Central, pero tampoco es que tiene mucho con qué. Desde que se cumplió la meta y el FMI fue más laxo en las metas, Diego Weber en realidad hizo más laxo el cumplimiento para el próximo a diciembre, no acumuló más el Tesoro. Entonces no tiene tampoco mucho margen por ahí. Sí. Con lo cual, bueno es que no se te están yendo depósitos en dólares, pero bueno, está bien, parte de esto es los dólares que te están comprando en el mercado sin cepo de personas físicas, parte queda en el sistema, parte va a pagar tarjeta de crédito en el exterior, ¿no? O turismo al exterior, y parte va al colchón, ¿no? Sí.
Es decir, de hecho, lo que habíamos visto de que en el primer trimestre sin cepo, abril, mayo, junio, los depósitos creo que habían crecido un 20% de los 9.000 millones de dólares que te compraron en el mercado de cambio, las personas físicas, ¿no? De 9.000 millones de formación de activo externo, los depósitos te habían crecido, no sé si 1.600, 1.700 millones, ¿no? Pero bueno, está bien, mejor que una parte quede ahí, ¿no?